La psicóloga nos ha explicado de forma muy conceptual las diferencias entre miedo, ansiedad, fobia e hipocondría, cómo reconocer a este tipo de pacientes y qué herramientas se deben utilizar según el tipo de problema y de gestión del miedo que tengamos en el paciente en consulta. Esta intervención se ha basado en dar a los profesionales de la odontología herramientas concretas y eficaces para poder gestionar a pacientes con fobia dentro de consulta. Pues es una situación que nos encontramos casi a diario en la consulta, pacientes que tienen miedo, y creo que ha sido súper importante el poder identificar y sobre todo qué tipo de cosas hacemos nosotros que pueden ayudar al paciente y en cambio qué otras debemos intentar evitar, porque con la mejor intención, aunque las hagamos, lo que acaban generando es entrar en un bucle y empeorar la situación. Aporta seguridad a través de tener estrategias concretas a nivel comunicativo y a nivel comportamental para poder gestionar a sus pacientes con un menor desgaste y una mayor eficacia.